Encontrarse con una persona idéntica a uno mismo ha de ser una experiencia como mínimo inquietante, cuando no, escalofriante. A Marcelo Stefanel le ocurrió eso, pero es tan solo el principio. Stefanel se topó con un hombre muy parecido a él a las puertas del Banco de Seguros del Estado hace más de 50 años. Luego, entre el trabajo, la militancia, su pasaje por el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y su extenso periodo en prisión, hizo que Marcelo olvidara a su doble. Lo que no sabía es que ese parecido físico le había traído consecuencias complicadas a ese hombre que apenas había visto por unos segundos. Ese es el principio de la historia que narra El Otro, la novela del escritor uruguayo que ya editó libros como El Hombre Numerado y De Todos los Nombres, El Nombre. Y para conocer más de esta historia, es que está con nosotros aquí Marcelo Stefanel, amigo de la casa, además, fue durante un tiempo columnista. Exacto. En Perspectiva. ¿Cómo andas, Marcelo? Muy bien. Un gustazo tenerte por acá. Muy gracias por venir. contento de estar acá con ustedes. ¿Todo tranquilo? Todo bien, por suerte. A ver, contanos, empezamos a situar en El Otro. Ya estuviste charlando con Fernando Medina en Oír con los Exacto. Ojos, pero ahí aparece, ¿no? Aparece sí, pero el Quijote. Sí, Fernando se fue más. Aparece el Quijote, que es la fascinación de Marcelo. Sí. Es mi compañero de vida, de cana y después de estudios, ¿no? Y de libros. De todo. Mis dos primeros libros son sobre Cervantes y Don Quijote. Y de mis columnas en Perspectiva. También, porque tuviste un gran pasaje por ahí con el aniversario. Que en la portal tuvieron el mejor título que pudieran haber hecho las columnas esas, ¿no? ¿Cómo era el título? El Quijote en 10 clics, pues son 10 columnas. Y la verdad, hay que hacer 10 clics para leerlas. En fin, y el tema del otro es un hecho que me pasó, tal cual lo cuento en todos los primeros capítulos, es la realidad tal cual fue, y la recuerdo, ¿no? Es un Montevideo del año 69, diciembre ¿no? de 69, sí. Yo iba muy apurado para tomar el 143, el Mercedes y Libertador, para ir a facultad, dar el único examen que tenía que dar. Y en la puerta del personal del banco, cuando paso, que hay varios funcionarios, me choco con un muchacho que va saliendo con unos documentos, unas carpetas, y lo tiro al piso. Entonces lo ayudo, le pido disculpas, lo ayudo a levantar eso, y cuando nos miramos somos iguales, muy parecidos, y la sorpresa en los dos fue enorme, pero yo tenía que tomar el ómnibus, no podía perder el examen, le pedí disculpas, seguí corriendo. Me ayudaste a levantar los papeles y chao. Sí. Me fui, me tomé el 143 y me olvidé del tema, ¿no? En esa vida ajetreada de fines de los 60, se me pasó al olvido. Vos habías venido de Paysandú, estabas ya muy encaminado en la facultad de veterinaria. Sí, así, había terminado primer año, ahí ese examen era la culminación de primer año de facultad, y después cuando, la vida guerrillera y clandestina, menos me acordé, hasta que me capturan. Y cuando me capturan, siento en radio, por la radio de ellos, que uno le dice a otro por radio, le dice: soltalo al otro que tenemos al verdadero. Soltalo al otro que tenemos al verdadero. Bueno, y entonces... Una captura que no fue claro, tranquila, ¿no? No, además, para nada, está contada, está narrada. No vamos a spoilear mucho. Y por supuesto, en esa situación además también me olvidé, era una anécdota más, ¿no? Pero bueno, en el año 91 empiezo a trabajar en Búsqueda, me contrata Danilo Orvilla para informatizar el semanario, porque hasta ese momento todos los periodistas escribían a máquina y se mandaba a componer afuera. Y ni bien me asenté ahí, me hice socio de Juventus, que quedaba muy cerca, para hacer pileta, yoga y básquetbol, que es el deporte que más me gusta. Y había una farmacia que quedaba en la Avenida Libertador entre Colón y Mercedes, y ahí compraba todos los elementos de higiene para la actividad deportiva. Y aquí que un día el farmacéutico está solo, entonces aprovecha y me pregunta: ¿cómo va ese trabajo en el banco? Y digo: ¿qué banco? Pero usted no trabaja acá en el Banco de Seguros, ¿no? Le digo: yo trabajo en el semanario de Búsqueda. Ah, discúlpeme, hay un funcionario idéntico a usted. Y lo confundí, que también viene a hacer compras acá. Bueno, quedé alucinado. Choqueado quedé. Mirá lo que generó Ignacio, ¿no? Ignacio, exactamente. Porque hoy más temprano nos escribía. ¿Se llamó Ignacio? Sí. Decía: entre nos, el farmacéutico que confundió a Marcelo con su doble fui yo, en tiempo que tuve la farmacia en diagonal frente al Banco de Seguros del Estado. Y te manda un saludo, dice: saludos a Marcelo, con quien cada tanto hablamos. Claro, es el reencuentro con Ignacio después, gracias a las redes. Internet, una de las cosas que tengo que agradecerle es reencontrar a Ignacio, ¿no?
Porque claro, él me ubicó por las redes y otra vez volvió a hablarme del otro. Así que el otro me persigue desde hace muchos años. Bueno, pero ahí ese encuentro, sí. Ignacio te dice, te confunde. Ignacio me confunde y vos ahí ataste cabos con el otro. Ahí me bajó la ficha lo que había sucedido en el año 69. Pero no podía creer que habían pasado 23 años y mi sociedad había envejecido igual que yo. Al usaba punto que barba como yo, lentes como yo, estaba calvo como yo, y me choqueó. Me choqueó y trataba de no pensar el tema, pero cada vez que pasaba por la farmacia, Ignacio me daba algún otro pique, ¿viste? Y cómo se llamaba, qué puesto tenía, y bueno, así va la historia, hasta que, bueno... Y ahí dudás. Siempre dudo, siempre dudé. ¿Dudás? Sí. Incluso pasan años, pasan años. Hasta que al final, bueno. ¿Dudás y decís, sí, a ver, para que se queden con las ganas, ¿no? Pero dudás y decís, bueno, ¿qué hago? Sí, ¿Lo busco? Y en algún momento me venía a la memoria eso que te conté hace un ratito, ¿no? Que cuando me capturan dijeron, suelten al otro que tenemos al verdadero. Tu miedo era ese. Entonces, seguro, además, se parecía tanto a mí, tenía que haber sufrido las consecuencias del parecido en las épocas duras. Y efectivamente sucedió. Como le sucedió a un primo mío, también muy parecido a mí. Y como le sucedió a otro primo mío que vivía conmigo. Durante un tiempo vivimos juntos. Entonces, ahí empecé a pensar, qué macana, ¿no? Parecerse a alguien que está muy buscado, ¿no? Que está requerido. Y además, llega un momento que el represor ni piensa, ¿no? Actúa rápido, y más en esa época que había estado de guerra. En fin, entonces un día también me sucedió que estando en el Juventus, haciendo pileta, cuando paro a descansar, en el borde de la pileta, agarrándome el andarivel, aparece Eduardo Galeano al lado, que era el único que hacía la pileta en el club. Y se levanta las antiparras esas, me acuerdo, y me dicen, pero Marcelo, ¿cómo éramos muy compinches de la época que trabajamos juntos en Brecha. Y te recrimina, ¿no? Y me dice, ¿cómo no? ¿Te saludé y no me saludaste? ¿A dónde me saludaste? En la puerta del Banco de Seguridad. No, Eduardo, le digo, ese no soy yo, es otro. ¿Qué otro? Entonces, ahí está la anécdota que hablamos al comienzo. Entonces, queda tan entusiasmado que me invita a almorzar. Y bien nos sentamos a almorzar, saca su famosa libretita del bolsillo y su lapicito y empieza a anotar todas las anécdotas que le parecían muy singulares, las anotaba. Y por allá escribió 2 o 3 líneas y la guardó enseguida. Entonces digo, ¿qué haces? Digo, no, me dice, esto tenés que escribirlo vos, no yo. Y bueno, o sea, te das cuenta cómo pasan los años y bueno, al final dije, lo escribo. Pero empecé muy tímido, ¿sabes? Después que terminé el librito, el otro, de todos los nombres, el nombre, sí. A mí me encanta compartir en Facebook los relatos. Entonces empecé capítulo 1, el choque con el otro, ¿no? Capítulo 2, el encuentro con el farmacéutico. Y los lectores en Facebook se empezaron a entusiasmar, entonces se empezó a retroalimentar el tema, ¿no? Hasta el punto que yo he hecho el cuento de que un día un lector me dice, porque todos los jueves subía un capítulo, el tipo folletín, ¿no? Me dice, Marcelo, dice, me costó menos dejar el alcohol y el tabaco que esperar de jueves a jueves. Entonces es como un alimento para seguir. Y ahí también aproveché, uno cuando cuenta una novela donde mezcla realidad y ficción, ¿sí? A la ficción la llené de todos mis amores literarios, ¿no? A ver. Sí, por ejemplo, Cervantes. Sí. Y Don Quijote. Sí. ¿Don Quijote quién es? Es Alonso Quijano el Bueno, un hidalgo pauperizado que se va de la realidad leyendo libros de caballería. Y llega un momento que, es más, va vendiendo pedazos de tierra para poder comprar libros. Y llega un momento que se cree que todo lo que lee es verdad y quiere ser otro. Ya que no tiene a otro, quiere ser otro. Y juega a que es caballero andante. Resucita un oficio olvidado, anclado en la Edad Media, y lo trae a su época, ¿no? Al siglo XVI. Y era una cosa ridícula, pero por eso todo el mundo se asusta cuando lo ve. Pero tiene éxito, porque él quiere ser otro para ser personaje literario. Su mayor ambición es ser estampa en libro, como lo dice en la segunda parte. ¿Y cómo lo atás con el otro? Que no solamente vos tenés otros, ¿no? Sí. Hay otros. Y están los otros. Uno no es nadie si no hay otros al lado. El hombre no puede vivir solo. Sino que además querés ser otro y encima se te cruza otro que es igual a vos. Es muy raro. Es una experiencia extrañísima. Entonces dije, bueno, está. Todo lo que sucedió en la realidad lo cuento y todo lo que no tuve tiempo de desarrollarlo en la realidad lo ficciono.
Y ahí aprovecho en mis lecturas, ¿no? También, ¿no? Porque el muchacho, el rubio de lentes estilo John Lennon, Sí, que siempre que va está al leyendo bar. algo en el bar. Bueno, ahí hicimos un salto largo, Sí. pero para que se ubiquen, mucho pasa en el bar Valerio. Exactamente. ¿Lo frecuentabas habitualmente? Lo frecuentaba, tanto habitualmente no, pero lo frecuenté un periodo, precisamente Cuando se da cuando, el encuentro. y cuando se da esa característica de cierta enfermedad, ¿no? Entonces, sí, yo el libro me salió así, tal cual está, del principio al fin, no hay nada intercalado y nada que escribí después, ¿eh? Es una primera parte, que es el conocimiento de que el otro existe, la segunda parte, Y que es el un otro encuentro. que también te busca. Seguro. Te seguro, busca. No era solo tu inquietud. No, claro. Al punto que, de alguna forma, él da un gran empujón, ¿no? Claro, Vos tomás impulso más de una vez, ¿no? Claro, y ahí aparecen los manuscritos. Y ahí aparecen los manuscritos, que es otro condimento impresionante, ¿no? Sí, De la historia, impresionante, ¿no? además, también me trajo a Cervantes. También. Claro, porque él usa mucho manuscritos en sus técnicas literarias, ¿no? Manuscritos Entonces, en este caso que había que traducir, Claro. y que tienen que ver con la historia del padre Claro. del otro. Claro, y de ahí tus viene la Osiris. parte de la narración que es una de las cosas que he observado cuando uno se hace viejo, ¿no? Porque, claro, van apareciendo generaciones, están tus hijos, están tus nietos, y es que, ¿qué transmitís vos a tus otras generaciones? Evidentemente transmití algo que conscientemente lo querés hacer, educarlos, Sí. etcétera, pero de tus cosas muy personales, muy íntimas, las ocultás, tendés a ocultarlas, ¿no? Por eso el otro le recrimina a su padre que no le contó lo que realmente le había sucedido en su vida. Un padre que tenía una historia increíble atrás. Increíble, que nos remonta a la Guerra Civil Española, Exacto. siendo francés, se va a luchar. Exacto. Y bueno, y una termina por llegada estas tierras, sí. claro, una llegada a Montevideo en medio de la Segunda Guerra Mundial, Claro. Y termina acá, ¿no? Sí. Y de esa historia Y no se quiere ir nunca más. Juan sabe muy poco. Exacto, sabe muy poco. Y yo le recrimino a Juan. Vos también. Juan el otro, ¿no? Es el Por otro. las dudas, vamos a aclarar. Vos también has hecho lo mismo con tus hijos, ¿no? Porque Entonces, él hay cosas que no les contó a sus Exactamente. hijos. Por ejemplo, las que pasó porque lo por confundieran parecerse contigo. a mí, seguro. Y bueno, es parte de la narración, parte de ese mundo que intento contar, ¿no? O sea que hay dos mundos paralelos, ahí está Que- uno y el claro. otro, y están los antepasados de cada uno. Los míos no están, pero los del otro sí. Pero está, sí, mi esposa, está Delí. Delí, por supuesto. Está mi casa, está el entorno, están mis perras de entonces, ¿no? Están los paseos por el campo, por Barriga Negra, en fin. Tu trabajo. Es mi trabajo, esta búsqueda que Esta para mí búsqueda y fue... las charlas en búsqueda en el búsqueda semanario. para mí fue la consolidación de mi profesión como editor gráfico, ¿no? Y me especialicé prácticamente en sistemas, ¿no? Y fanático de una marca que vos bien sabés. Y después de poder desarrollarme como escritor, porque nunca me voy a olvidar un día, te voy a hacer una infidencia, Arvilla un día me dijo, ahora que la red está funcionando perfecto, en 3 años nunca había sucedido nada, ahora te puedo echar, me dicen broma. Digo, sí, claro que puede ser. No, digo, vos ahora lo que tenés que hacer es pensar y divertirte, tomar el tiempo para pensar. Y eso fue un aliciente muy grande, porque tenía razón, ya que el sistema funcionaba bien, Sí. bueno... Pensá sobre el sistema, cómo mejorarlo. Y aquellos viajes que me mandaba todos los años a Boston, a una feria, me ayudaban a ver cómo venía la tecnología, por dónde venía, por dónde había que invertir, cuál era el futuro en 5 o 10 años, ¿no? Y bueno, eso también está presente. Mis compañeros de trabajo, ¿no? Las discusiones, las charlas. Las discusiones en la cocina. Pero cómo vos en ese periodo de tiempo te abstraías, ¿no? Porque estabas Sí. enganchado en esos manuscritos. Exacto. Que un día te dejó el otro, ahí Seguro. en el Exacto, semanario Búsqueda, exacto. en la recepción, En la ¿no? recepción, sí. Te dejó ese manuscrito con la consigna, bueno, cuando termines de leerlos, llámame. Exacto. Y ahí estaba... Y ahí también yo estaba un poco, como dicen los españoles, acojonado. No me animaba Abrirlo ahí. a leer los manuscritos. Sí. Por lo que podía recriminarte, Juan. Claro. Bueno, ese es el juego de tensión que la vida la tiene y la literatura vos tenés que transmitirla. Y cuesta escribir eso. Cuesta, pero yo te decía ahora fuera del micrófono, de la forma en que está escrito,
pasa lo mismo con el hombre numerado, ¿no? Tenés una forma de escribirlo que hace que el lector no pueda despegarse, ¿no? Del libro. Claro. A ver, a todos nos parece que estamos sentados ahí en el Valerio contigo y con Juan, escuchando esa charla, y con Eduardo, ¿no? Seguro. Que viene, Eduardo es el mozo del Valerio. Que pasa a ser un personaje más de la novela, ¿no? Claro, y junto con los que juegan al dominó. Los veteranos que juegan al dominó. Los veteranos que juegan al dominó. El gato que aparece después como personaje, ¿no? Morena. Morena. Y bueno, y ese joven que parece John Lennon y que va todos los días con un libro. Siempre, ¿no? está leyendo algo Siempre distinto. está leyendo. Enseguida continuamos conversando con Marcelo Estefan, el escritor, diseñador gráfico, que ahora acaba de publicar su... ¿Qué número de libro? Quinta obra pública. Quinta obra pública. El otro. Una mañana de diciembre de 1969, en el centro de Montevideo, Marcelo Stefanel protagoniza un cruce accidental inaudito que dispara la trama de esta novela. Al impactar con otro peatón y luego incorporarse, recién se dará cuenta de que está frente a un falso espejo. El otro no solo muestra una similitud física muy singular con el escritor, sino que sus reacciones corporales ante la sorpresa de ver a un igual absolutamente desconocido también son idénticas. Años después de ese primer encuentro fortuito, los gemelos emprenden una investigación ancestral que los llevará a recorrer episodios de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y la dictadura uruguaya, mientras se proponen encontrar, de ser posible, un origen compartido. De eso va esta última novela de Marcelo Stefanel, que tiene mucho de realidad también, porque lo que cuenta allí efectivamente le pasó ese encuentro con el otro. Es increíble cómo tiene yo decía recién, bueno, una clave es en cómo lo narrás vos, en cómo lo contás, que hace que uno quede totalmente atrapado y sumergido y le parezca que efectivamente está sentado en el bar al lado de ustedes y compartiendo esos corazones, eso, ¿no? Ese café. Y otra tiene que ver con el tocar este tema. Hay mucha gente que tiene una historia parecida o que por lo menos tiene algún Socias por ahí. Claro, ahí sí. ¿No? Ahí ¿Te ha sí. pasado de que te cuenten historias así sorprendentes? Sí. Yo hace poco, o si no, por ejemplo, una amiga francesa, ¿no? Que leyó el libro y fue mi traductora en El hombre numerado. Contó una anécdota. Nosotros me la mandó un mail que es muy graciosa. El esposo se llama Claude. Va en bicicleta, haciendo bicicleta a los alrededores de París por un camino vecinal, y en eso se cruza con otro ciclista que le dice: hola Miguel, ella se llama Claude, y él le sigue el juego. ¿Cómo te va? Bien, le dice: ¿tu esposa, tus hijos? Están todos bien. ¿Qué haces por acá, Miguel? Y él mira, ve que cerca del pueblo hay un cementerio y dice: vengo a hablar con el enterrador para hacer mis arreglos. Y el otro le dice: bueno, entonces cuando pase por delante de la tumba de los Dupont, hacer una oración para mi familia. Sí, bueno, chau, y se despidieron, cada uno siguió su camino. Entonces cuando llega a la casa le dice a mi amiga Violeta, a su esposa, Claude, le dice: he descubierto verdaderamente quién soy. ¿Quién soy? Le dice: soy Miguel. Yo creí que estaba chiflado, dice mi amiga. Bueno, pero historias como esas hay cantidad. A ver, tengo preguntas de los oyentes. Dice Nora: ¿a Marcelo Stefanel no se le ocurrió hacer un estudio genético? No, para nada, porque incluso había leído una nota, busqué si había algo genético realmente con la maravilla de Internet. Y según los científicos, los genetistas, no hay un padrón genético concreto. Parece que hay algunos derivados genéticos que sí son determinantes de la forma de tus ojos, tu nariz, pero no necesariamente de parentesco. Puede haber genes parecidos o iguales, pero eso no quiere decir que haya parentesco. Entonces lo demuestran juntando gente, por ejemplo, una ciudadana española con una americana, una filipina con un brasilero, y están las fotos, Están las fotos. O sea que, no sé, pero la obsesión del otro era saber realmente si había un antepasado común, y investiga. Y hasta el final yo le digo, pero al final, y nunca buscamos por parte de madre, ¿no? Porque eso es lo otro, la tendencia eso es lo increíble. a buscar. Siempre se iban a su historia por el lado del padre. Es el patriarcado que tenemos metido en la médula. Cuando descubro que yo soy un Barredo allá atrás, ¿no?
Le digo a los Juailo Barredo, ¿no? Y a los hijos de William y de Rosario Barredo, mirá, capaz que somos parientes, ¿no? Porque la madre de mi tatarabuelo era Barredo, de San José. Y ahí el tipo después queda pensando, tenés razón, y ahora nunca me fijé por lado de madre, ¿no? Son pecados que uno comete sin querer. Mariana dice, mi tío Jorge se parece mucho a Estefanel, pero no trabaja en el Banco de Seguro del Estado. No sé cuántos sociedades. ¿Dicen que hay 7? Dicen que hay 7, la leyenda. En el mundo entero hay 7. Vos ya te llevas varios conocidos. Ya conocido por lo menos 2 tengo. Bueno, otra parte que tiene que ver mucho con el enganche que a uno se genera con la historia, tiene que ver con la relación también que van construyendo, ¿no? Exacto. Porque pasó de ese temor, ¿no? Es empezar una relación con alguien que de la noche a la mañana te lo encontraste y lo único que tenían en común era su parecido físico. Seguro. Y empezar a descubrirse, ¿no? De alguna manera. Sí. Empezar a descubrir ese pasado que a él lo había tenido en algún momento complicado y que no te lo cobra nunca. No. Nunca te dice... Es un poco lo que me hizo acordar un primo mío que cuando estaba y que vivía conmigo, cuando sale la dictadura pone a los ciudadanos A, B y C, él como agrónomo estaba con un contrato en Guatemala trabajando para la FAO, y entonces un tío mío de acá le avisa, no vuelvas porque te sale, trabajaba en Cancillería, no vuelvas porque te sale el aceite y adiós pasaporte. Entonces, ese es otro daño colateral, ¿no? Claro. Entonces él avisa en FAO la situación que tiene y le viene para bien, porque dice, bueno, entonces lo becaron para un posgrado en Massachusetts, en la universidad. Mirá. O sea, que había estado... Ahí. En ese caso fue positivo. En ese caso, la amenaza le vino bien, pero tuvo que quedarse allá afuera, ¿no? Claro. Y esa vida lo llevó siempre a estar trabajando con funcionario internacional y no poder retornar definitivamente al Uruguay, ¿no? Y bueno, esas son... Y nunca me lo recriminó por eso. Nunca te lo recriminó por eso. Pero bueno, Juan pasó algún día ahí detenido. Sí. La pasó mal en su momento. Sí. Y bueno, incluso en ese momento en que a vos te detienen, ¿no? Claro. Y que estaban a pocas cuadras de distancia. Exactamente. ¿No? Sí, y bueno, y ahí está que, bueno, es como un alivio ya el hecho de que haya sido detenido, ¿no? Por un lado es un alivio. Después viene la otra. Claro, después, pero él igual siente ese alivio de decir, bueno, lo tienen a él ahora, ¿no? Claro. Ya está, no me van a detener más. Seguro, no me molestan más. Porque Sin incluso embargo, en algún momento hasta decide cambiar el aspecto físico, ¿no? Para evitar parecerse, ¿no? Usar unos lentes es el raros. consejo que le da el inspector Castiglioni. Claro. que se vaya al interior. Que se vaya al interior, ¿no? Marcelo, y después, a ver, esa relación que se va construyendo. Claro, ahí, ¿cuánto hay de realidad y de ficción en ese vínculo? Bueno, yo creo que hay una mezcla, sin duda. Pero lo que honestamente puedo decir, y lo aseguro de la A a la Z, es que lo que hay de ficción está basado en hechos reales, ¿no? O sea, por ejemplo, el mozo. El mozo es una síntesis de todos los mozos que he conocido. Es un gran personaje el mozo. Un personaje. Y tomé mucho de José, el mozo que conocimos en frente a Busca, López y Bouza. Y de otros mozos, del mozo de los Andes, también cuando trabajaba en Brecha, ¿no? El mozo, vamos a contarle a los oyentes, está completamente intrigado, porque ustedes se reúnen todos los viernes en el Valerio, tienen un parecido. ¿Y quién es quién? ¿Y quién es quién? Se los confunde hasta... Después de meses, ¿no? Sí. Después de gran... Hay un poco de juego también ahí, Ajá. ¿no? Sí. Y después, claro, yo creo que también un poco se hace el tonto. Y después, yo qué sé, cosas que le pasaron a otros seres que yo quiero mucho, que son mis amigos, pero es como, viste que tus seres queridos son como una prolongación de uno, ¿no? Con la diferencia que hay reciprocidad, porque ellos también te quieren. Que le sucedieron cosas muy similares al otro y se las encajó al otro, ¿no? Pero eso es el juego literario, ¿no? Por eso mi editor, Julián Huiría, dice que el género se llama autoficción. Y es correcto, ¿no? Nunca se me había ocurrido, fue la primera vez que siento el concepto. Lo que sí te sé decir es que fue una especie de, como cuando escribí el nombre numerado fue como sacarme una mochila encima, ¿no? Tratar de objetivar una situación que padecí, y esto fue como sacarme una experiencia de vida que deben tener muchas, ¿no? Pero creo que se enriquece mucho con
historias generacionales, ¿no? Exacto, porque ahí tiene... yo me apuntaba a eso. Hay muchas historias alrededor de ese encuentro tuyo con Juan, ¿no? Claro, hay crónicas dentro de la crónica. Crónicas dentro de la crónica. Por un lado, ese padre, la historia de ese padre de Juan, que vos descubrís en esos Es una manuscritos. historia también de derrotados. A ver. ¿No? Sí. Porque en definitiva, tanto el padre de Juan, ¿no? como en mi caso, fuimos derrotados, ¿no? Y a veces siempre se dice que la historia la escriben los que ganan. Yo creo que la escribimos todos. Y en el caso de Uruguay se está dando la particularidad que tanto en historia o crónica política o de historia reciente, como en literatura, estamos pasando por una etapa de los derrotados. No sé por qué, no tengo una explicación, pero te inspira también las derrotas, me parece. Uno aprende mucho de las derrotas. A mí pasé mal, pero pude leer, ¿no? Y todos los autores que están ahí también en la novela, ¿no? Que el muchacho rubio de lentes parecidos. El que entra siempre al Valerio, ahí cuando se juntan los viernes, vos con Juan. Es un gran lector como fue uno. Y vos los conocés casi a todos. Seguro, ¿no? Exactamente. A todos los autores con los que él anda arriba. A todos incluso hasta con la revista Maciusa alguna vez. También. Bueno, y después decíamos esa historia, otra con el vínculo, otra también con ese Montevideo que querés reflejar en el Valerio, ¿no? Por ejemplo. También con... Está el Montevideo de búsqueda y sus alrededores, de mi apartamento cuando era estudiante, que era... hay 4 o 5 manzanas ahí, ¿no? Está el Valerio en Pocitos, está el bungalow suizo en su época en Carrasco, está la Rambla, ¿no? Y está el Montevideo de fines de los 30, principios de los 40, ¿no? Está Punta Ballena y Portezuelo, en la época que recién empezaba, ¿no? El Sorocabana. El Sorocabana, exactamente. Todos esos exiliados notables que tuvo el Uruguay, republicanos, ¿no? De Margarita Sirgu, y los que venían de Buenos Aires a pasar temporadas, ¿no? Bueno, Rafael Alberti, qué poeta, ¿cuántos años vive acá? ¿No? Y Antonio Bonet le hizo su casa, la Vallarda todavía está ahí en Punta del Este. Antonio Bonet, qué catalán, un catalán que se vino republicano, se vino acá a Buenos Aires y diseñó lo que hoy es Portezuelo y Punta Ballena. Y todo eso aparece ahí condensado, ahí, sí. ¿No? Porque de alguna forma se unen. Claro. Tengo muchos mensajes, a ver, dice Teresa, anoche terminé el otro, hermosa novela. Un abrazo y felicitaciones a Marcelo. Gracias. Dice, tengo cientos de tocallas de nombre y apellido, pero de físico no. Seguro. De físico no. Eso se da también. Hay varios que tienen las coincidencias por el nombre, ¿no? Sí. Por el nombre. Bueno, y nos quedamos en un punto que tiene que ver con esa relación que se va construyendo entre Juan y vos. Sí. Que hace que por momentos vos cuentes tu estado de ánimo también en función de cómo está Juan. ¿No? Afecta completamente. Sí, Cada vez que él tiene una caída, una recaída de su enfermedad, porque atraviesa por un cáncer, seguro, a vos te pega mal. Porque es exactamente lo que nos pasa con los seres queridos, ¿no? Cuando claro. Hasta me pasó con mi perro pobre que antes de ayer se golpeó con el portón cuando yo lo cerraba, ¿no? Uno queda muy afectado por lo que le pasa al otro. Y en este caso también, ¿no? Hay como una transferencia constante, pero eso es parte de la relación humana, es natural que sea así, y para eso estamos, ¿no? Para ayudarnos mutuamente, ¿no? Tratar de bancar al que está pasando mal, ¿no? Más si es un amigo. Y bueno, entonces se va dando, poco a poco. Bueno, cuando mi esposa dice tenés que viajar, tenés que ir, ¿no? Porque se le ocurre Juan a ella. En un momento se va, vuelve a Francia, donde había estado un tiempo, seguro. ¿no? Entonces, ante algunas malas noticias, vos tenés que ir. Y a mí no se me había ocurrido, se le ocurrió a ella. Pero es que el vínculo, uno cuando viene leyendo dice, pero el vínculo era tal que sí, tenías que ir, lo que se le ocurrió a Delí era perfectamente válido. Exacto. Y bueno, y ahí dejamos el punto suspensivo para no quemar. Como decís tú, 2x3, no hay que espoliarlo. Totalmente. Repercusiones has tenido muchísimas. Sí, la verdad que ha sido muy satisfactoria las repercusiones, a través de las redes sobre todo, ¿no?
cuentos que me hacen que son geniales. O sea que los lectores siguen prendidos y el que no me conoce trata de hacerme llegar su versión. Y además gracias a tus colegas, ¿no? Porque he estado por muchos medios, se ha difundido muchísimo la obra y además me espera también muy movido este año, ¿no? Porque tengo que presentarlo en mi pueblo, en Paysandú, en Salto, estoy invitado a presentarlo, en algunas librerías. Y en la Feria del Libro, obvio, cuando llegue, ¿no? Hay quien puede recriminarte también como lector que ha quedado muy enganchado. ¿Por qué demoraste tanto en escribirlo? No tengo una explicación racional para eso, ¿no? Yo soy de los que escribe cuando va acumulando. No escribo todos los días, ni mucho menos, ¿no? He estado años sin escribir. Pero se ve que el cerebro va funcionando de una forma que de repente se forma un dique, esos diques que ahora necesitamos para el agua, ojalá que llueva, y llega un momento que se abre la compuerta y no puedo parar. ¿Y las libretitas esas en las que ibas anotando? Sí, ¿Esas son están reales? en el computador. Están en el computador. Bueno, ahí las pasaste ya, sí. Viste que también en la novela cuento, gracias, ¿no? Que apareció iCloud, ¿no? Porque por un momento, claro, ibas anotando todos esos encuentros y esas cosas que te llamaban la atención, de la historia del padre de Juan, de las cosas que Juan te comentaba, en esas viejas libretitas, y las pasabas al computador, pero claro, después se te haría un lío, porque entre lo que anotabas en búsqueda... Y más a mí, que seguro, en la época que no había iCloud, claro, había que actualizar a mano, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero esas las conservás, o sea, esas existieron de verdad. Está en mi computador, la física no, en mi computador está todo. En el computador sí. Sí. Bien, ¿y de ahí te inspiraste o ya lo tenías en la cabeza? No, ya te digo, se va haciendo gota a gota. ¿Sí? Sí. Casi no tuve necesidad, porque no sé cómo es el fenómeno creativo, ¿no? Junto con la memoria, la creación y la memoria, no hay inteligencia artificial que pueda. No, acá no aplicaste inteligencia artificial, ¿no? No, porque lo venía escuchando de mañana y pensé para mis adentros, ¿no? Acá no hay inteligencia artificial que puede escribir otro del otro, pero no con el mismo proceso. Marcelo Stefanel y su novela El Otro, esta gran novela, la verdad, súper recomendable. Felicitaciones porque la verdad que atrapa, y por lo visto, no solo a mí, sino a muchos oyentes que te mandan las felicitaciones, te lo hacen llegar. Mirá, a ver. Bueno, hay más mensajes. Dice Cristina: tenía entendido que sociedad se llama a las personas con mucho parecido físico, pero en la tertulia se mencionó también que hay gente que se llama igual, pero igual de nombre y apellido no significa lo mismo, dice. Exacto. ¿Sociedad solo también se aplica. ¿También se aplica? Nosotros en la época de la guerrilla, cuando usábamos documentos falsos, le llamábamos el socias. Y el social era el nombre solamente. Vos cambiabas de nombre. Vos tenías el mismo nombre que una persona real, pero no eras igual físicamente. Más o menos tenían la misma edad, sí. Dolores dice: Stefanel es una persona entrañable, siempre me impresiona cómo después de todo lo que vivió conserva esa calidez. Ojalá el otro también tenga algo de eso, dice. Tiene que leer el cuento, sí. el libro. Hola, del libro del otro. ¿Es lo que fue publicado en Facebook? Lo hizo, creo, en año de pandemia, dice Elena. Es los mismos, de los primeros capítulos, sí. Los primeros capítulos, sí. Llegó un momento que no publiqué más, cuando ya vi que iba a ser publicado, paré, porque si no tenía sentido, ¿no? Pero empecé a publicarlo en Facebook en diciembre del 21. ¿En diciembre del 21? Sí, a fines de diciembre del 21 creo que comencé, y hasta febrero, creo, marzo, fui subiendo capítulo a capítulo. Y Viviana dice, por último, me han comentado que tengo alguna doble porque me han confundido, pero nunca tuve la experiencia de cruzarme. Pero algo similar me pasa por ser pelirroja cuando nos cruzamos, es una sensación extraña y única que experimentamos en ese cruce, dice. Claro. ¿Cómo describirías esa sensación? Y bueno, es rarísimo, es realmente raro. No sé. Además, la particularidad, vos tenés una gemela. Una melliza, seguro, pero no somos muy parecidos. Bueno, porque claro, lo que pasa es que los gemelos son hermanos, en realidad, claro, porque son dos óvulos distintos, ¿no? Pero digo, tenés tenías esa ventaja, ¿no? De tener un mellizo. Y hay una melliza. Claro, porque hay una relación distinta con los otros hermanos, los mellizos. Debe ser mucho mayor con los gemelos, porque gemelos son gemelos, sí, ¿no? Es igual, el mismo paquete genético, idéntico. Pero con los mellizos es distinto, pero igual, como nos criamos juntos, siempre juntos, cochecito doble, ¿no? A la escuela todos juntos, le dice.
Bueno, mira, después hay quien dice que quedó absolutamente atrapada con lo que empezaste con la historia que empezaste a escribir en Facebook, quedé totalmente atrapada con la historia. Una delicia. Quedé tan enganchada que me llevó en mi último viaje a conocer Montpellier. Mira, qué notable. Dice Carmen. Tú sabes que cuando me despido en Facebook, y digo, hasta acá publico, le sugiero a mis lectores en Facebook que me propongan algún final de la historia. ¿Y qué surgió? Todos contestaron lo mismo. No, esperamos al libro. Ninguno te dio, no el chat GPT, pero ninguno de los lectores, querían ver tu versión, tu propia versión de los hechos. Exactamente. Marcelo, gracias. A y ti, felicitaciones. a ustedes. Muchísimas gracias.